Una vez más, bienvenidos a todos aquellos sedientos por una vida con significado, por una vida con propósito, por una vida que debe tener, tomando las palabras prestadas de nuestro Maestro, el Señor Jesús, el Cristo. Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Es decir, ya sabemos que por sus promesas estamos sentados en los lugares celestiales, pero todavía debemos transitar los años que nos regale en este hermoso planeta, que a pesar de nosotros mismos, de quienes somos, todavía vemos esos destellos de la majestuosidad, de la obra maravillosa que es esta creación. Y sin embargo, aquí estamos y la tarea nuestra es aprender a vivir aquí. Esa es la tarea, que nosotros aprendamos, como se lo dijo Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte. Conducirte. Claro, a todos, a ninguno nos dieron una licencia para conducir la vida. Cuando se hacen las cosas bien y queremos aprender a manejar un vehículo y después conducirlo, pues debemos ir unas horas a la escuela y allá nos dan un entrenamiento. Cuando alguien aprende a manejar, escuchen esto con mucha atención, sin ir a la escuela, él no sabe para qué son las dobles líneas, no conoce las flechitas y entonces él se estrella porque no se entrenó. ¿Sí me hago entender? Así le pasa al cristiano. Entonces él aprende, pero aprende con la información somera, pero si no profundiza, se da sus estrelladitas porque no fue al curso completo de entrenamiento. Cuando ustedes encuentren la palabra ley en toda la escritura, en el original dice Torah, que significa entrenamiento para la vida. Si no nos entrenamos para pensar, cada vez que yo vea que un ser querido mío hace algo, yo voy a querer pensar que lo hizo porque no me quiere, porque está mal genial. No, yo debo aprender a pensar. Eso es lo que Pablo le dice a los filipenses. Si existe algo bueno, en esto pensar. Es decir, que yo incluso puedo dirigir mis pensamientos. Cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es decir, que yo puedo escoger las palabras que yo quiero hablar, ¿verdad? Si me dice que yo puedo manejar mis emociones, así lo dice. Por nada estéis afanosos, no estéis ansiosos. Entonces estamos en el entrenamiento para la vida, pero nos cuesta trabajo. Quisiera que todos los amigos que están viendo este video hicieran este diagnóstico que les voy a preguntar. Si estuviéramos todos en un auditorio y ya hubiésemos recibido a Cristo como nuestro Adonai, como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Dios, y preguntáramos cuántos de ustedes están llenos del Espíritu Santo, seguramente todos levantaríamos la mano. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ah, qué bueno, felicitaciones, Gio. Voy a colocarme en primera persona. Entonces, cuando el árbol del Espíritu Santo nace en ti, que es el sinónimo de la vid verdadera que da fruto, entonces quiere decir que yo que tengo el Espíritu Santo, pues yo soy paciente, soy bondadoso, además amo, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, ¿cierto? Además también tengo templanza, además también tengo fe, además también tengo gozo, no ando por ahí que me peleo con todo el mundo y además manejo la inteligencia emocional. Ahora hago la pregunta, si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo estamos de frutos? Es decir, ¿somos lo suficientemente pacientes? ¿Somos lo suficientemente amorosos? ¿Somos lo suficientemente templanza? Es ese dominio propio, amamos, tenemos fe y gozo. Entonces, cuando hacemos ese inventario, allá hay una voz interior, porque yo no necesito sino fijarme en mí, cada uno es dueño de sus decisiones, pero estoy seguro que cada uno de ustedes está pensando, wow, como que algo no está acorde a lo que yo interpretaba, porque si digo que tengo el Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo es este listado de cosas, pero yo veo que a veces
muy constantemente voy en contra de eso y no soy a eso, quiere decir que ahí hay un eslabón perdido o no bien interpretado que debemos colocar en práctica. Y eso se obedece a que nosotros a veces leemos la escritura, pero no la queremos asimilar, no la queremos entender. Es más, tenemos un mar de información con 1 centímetro de profundidad. O como dice alguien, aprendices de muchas cosas, pero maestros de pocas. Entonces necesitamos ir como nos enseñaron, como nos enseñó el Señor Jesús. Dice que Él crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría. Un niño de 12 años creciendo en conocimiento, en sabiduría, creciendo en gracia con Dios y con los hombres. Esa expresión gracia con Dios y gracia con los hombres es lo que hoy se llama inteligencia espiritual e inteligencia social. A los 12 años, el Señor Jesús ya estaba entrenado para la vida. Y cuando ustedes leen los bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo al 7, ahí no dice, y en el cielo ustedes vivirán así, y allá serán así. No, 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 no. Todo es para acá, para este planeta. Pero por alguna circunstancia nos conformamos con decir, bueno, pues cuando estemos allá, y eso hace que nos estemos dando el permiso de afectar esta humanidad. Y voy a hacer otra pregunta, porque las preguntas expanden nuestra mente y nos hacen reflexionar. Si colocamos en Wikipedia cuántos cristianos hay, ¿cuántos creen que saldrían? ¿Verdad? Wikipedia te va a decir más o menos entre 2.200 millones y 2.500 millones de confesos cristianos. Sí, en el mundo, por supuesto, ahí están todas las religiones cristianas, denominaciones que se interpretan, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en los detalles de nada de eso. Pero si 2.500 millones de seres humanos, estaríamos hablando prácticamente como el 36% de la humanidad, del planeta, representa a aquel que es el amor. Quiere decir que algo no está bien, porque no estamos siendo capaces que el 36% no somos, si al menos hiciéramos el trabajo de Noé, ganarnos a 8, entonces tendríamos a todo el mundo ganado. Pero Noé no le fue tan bien porque entró era al arca y su familia, que fueron muy pocas. Pero si tenemos alrededor del 36% de cristianos confesos y todo lo que vemos es muerte, divorcios, abortos, droga, entonces algo está pasando. Quiere decir que posiblemente nos volvimos religiosos y estamos permitiendo que Dios haga algo y que el Espíritu Santo haga algo que nos corresponde a nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo nos posibilita todos los días y nos entrega una hoja en blanco. Y con la palabra podemos escribir cada día, pero yo debo decidirlo. Como dice la palabra, convertíos. Cuando dice arrepentíos, que es una palabra que en griego significa metanoia, meta, más allá, es la primera parte, meta, noia, es una palabra que viene de nous, mente, es transforma tu mentalidad, transforma tu propósito, pero convertíos es transforma tu forma de pensar, tu forma de conversar y tu forma de comportarse. ¿Recuerdan que la palabra del Señor dice, y yo les quitaría a ustedes toda ira? No, es que no dice así. Quítense, déjense, ustedes, entrénense en cuál es ese mal instinto que gobierna sus vidas y entonces cosecharán. Ustedes recuerdan que Jesús dijo en Mateo 5, después de darse esos 2 capítulos de Mateo que empiezan desde el monte de las bienaventuranzas, dando consejos de vida sobre la ofrenda, sobre la oración, sobre el matrimonio, sobre el prójimo, sobre las prioridades, sobre los juicios, sobre respetar al hermano. Todas son enseñanzas para vivir aquí, no son para vivir en el cielo. Y al final él termina diciendo, y todo aquel hombre que las escuchare, las entendiera y las colocara en práctica. Oh my God, las colocara en práctica. Le compararé a un hombre sabio que edificó su casa. No está hablando del cielo allá
No, porque allá estamos en otra dimensión. Edificó su casa sobre la roca. Y al que no, sobre la arena. Por eso vemos este desierto. Pero ¿a qué se obedece eso? A que no nos entrenamos, no nos entrenaron. Y eso es lo que Salomón nos está enseñando en estos libros de Proverbios. Porque propendemos mucho por la espiritualidad, pero nos cuesta un gran trabajo vivirla. Y quiero colocarme en primer lugar. Vamos a continuar con estos temas maravillosos y hoy nos corresponde el capítulo 5 del libro de Proverbios. Esto es extraordinario, quiero decirles. Es maravilloso, es como si nos hubiesen entregado un GPS para la vida, pero no lo estamos colocando en práctica. A veces me pregunto por qué David dijo, oh, cuánto amo tu entrenamiento. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a sentir un gusto por la palabra, si esa palabra nos empieza a poseer y enriquecernos, nos damos cuenta que no nos va a faltar nunca nada. ¿Por qué? Porque estamos siempre conectados con Dios. Y entonces, si hoy podemos comer manjares, pues maravilloso, porque el gozo nuestro no depende del exterior. Pero si hoy es pesares, pues tampoco, porque como escribió un filósofo por ahí, un alma que pueda cantar en medio de la miseria es un alma que ya ha doblegado al mundo y nada lo pueda conquistar. Pero eso dijo un filósofo, pero a mí me gusta más lo que dijo Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el reino de los cielos no depende de los bienes que posee el hombre, pero si los tenemos, disfrutémoslo y seamos bendición para algo. Pero como dijo Job, Jehová, el Señor dio, el Señor volvió a quitar, eso no era mío. Así que gocemos de lo que tenemos, aprovechemos cada momento, gocémoslo. Tienes a una esposa, o un esposo, un hijo, puede que te estés quejando de ellos, pero te aseguro que alguien quisiera tener un esposo o una esposa o un hijo y no lo tiene y tú tienes, pero no nos acostumbramos a entender que la misión que Dios nos colocó es que a esas personas que nos dificultan la vida, que nos confrontan, que nos hacen perder los estribos, pues ahí Él quiere cumplir dos misiones, que tú representes a Dios, mostrándote como Dios, con amor, con respeto, con paciencia. Y de paso, eso te permite afinar qué tanto has crecido por dentro, si amas realmente, si ya eres sensible. Porque si la palabra dice que yo puedo amar a mi enemigo, entonces si yo puedo amar a mi enemigo, ¿por qué no puedo amar a mi prójimo cercano? Un poco extraño, ¿verdad? Entonces este libro de Proverbios viene como está en la escritura y a cuántos no nos encantan los proverbios, pero parece que fueron un saludo a la bandera. Ah, eso quedó ahí como una fantasía, pero no es así. Salomón nos enseñó las vicisitudes de la vida. Él, para que alguien hoy, a veces en los talleres que damos, le preguntamos a los jóvenes, ¿y cuáles son sus sueños? Ellos dicen viajar, comprar ropa, tener tecnología. Pues Salomón pidió lo mismo una vez, dijo, no, yo no hubo cosa que yo no quisiera que no la tomara. O sea, todo lo que yo quise, lo tuve. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La expresión precisa es, no hubo cosa que mis ojos desearan. ¿Recuerdan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida? Él lo tuvo todo, pero eso lo que me hizo fue perder. Y entre más tenía, más vacío me sentía. Esa sería la forma en que alguien con inteligencia y cordura, de acuerdo a Proverbios, debería aprender. ¿Para qué aprender de la propia experiencia? Cuando ya miramos hacia atrás y ya estamos aporreados, parecemos un pirata, nos falta un ojo, cicatrices por acá, una piernita que nos... Ya de tantos golpes que nos hemos dado, porque no hacemos un alto para entender la palabra del Señor. Salomón dijo, no pierdan el tiempo, porque cuando crean que ya lo lograron todo, se dan cuenta que están vacíos. Por eso encuentren la verdadera paz en mí y entonces estarán, ¿qué? Completos, es decir, totales, nada nos falta, porque hay delicias en su diestra y plenitud de gozo. Entonces Salomón en este capítulo 5 continúa diciendo, hijo mío, que es una expresión que podemos alegorizar como Dios diciéndote a ti, hijo mío, está atento a mi sabiduría.
Escuchen esta palabra que les voy a compartir. Solo aquello que le prestamos la atención es nuestra realidad. Lo demás no existe. Nuestro cerebro descarta por selección aquello que no es importante. Y esto me parece extraordinario cuando yo lo leo y lo entiendo. Dice, está atento. Es decir, que si mi realidad es esa y buscar, yo me voy a encontrar con la sabiduría. Entonces dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Son palabras muy profundas. ¿Qué significa inclina tu oído? Básicamente es como cuando tú estás escuchando una conversación interesante, pero no alcanzas a percibir, entonces tú te inclinas un poco, sopesas, anulas cualquier ruido y te concentras para poder percibir ese mensaje. ¡Wow! Dios está diciendo, deja tanto ruido y dame la prioridad. Está atento y a mi sabiduría e inteligencia e inclina tu oído para que guardes el consejo. ¡Qué maravilloso es esto! Claro, entonces nos dijeron, es que a mí no me enseñaron a ser esposo, a mí no me enseñaron a ser padre, ni ciudadano, ni nada, pues porque nos privaron de esta escritura. Pero además de eso, después de que nos la enseñaron, nos la dejaron como un misticismo donde Dios me asiste, como si yo fuera un lisiado de cognitivo, que no soy capaz de entender, que me estoy equivocando. Como dice Santiago, oye, tú te miras al espejo y te das cuenta que te estás equivocando, pero no haces nada. Debes cambiar. No seas como el hombre que simplemente se da cuenta, pero no obra. Y esto es lo que estamos hablando acá. Y en medio de la espiritualidad, él dijo, deben saberse conducir en el día a día. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque este manual de instrucciones es extraordinario. Yo quisiera que todos nos contagiáramos y fuéramos promotores de él, porque es la fórmula para sanar a este mundo. Podemos resignarnos y decir, pero es que pues como cuando Moisés fueron 8, pero no, hay que ser ambiciosos en Dios, hay que llevar este mensaje a los padres, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los políticos, a los militares, para que alguno diga como Nicodemo, como Mateo, que se vuelven a Dios, que como Gio, que también andaba más perdido y que aún todavía tengo tantas cosas por mejorar, pero cuando nos enamoramos de esto, vemos esa perla y entonces estamos dejando todo aquello que nos impide tenerla para vivir. Y entonces este Proverbio 5 está hablando de algo extraordinario, está hablando de atención. ¿Qué significa atención? Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu atención. Solo donde está mi corazón pongo mi atención y esa se vuelve mi realidad. Es maravilloso. Pero también debo tener inteligencia, sabiduría. Esa palabra sabiduría, es que esto es fascinante, queridos líderes, queridos amigos y hermanos que ven esta información. Cómo nos privamos de estos banquetes existenciales, significativos y trascendentes, que además de darnos paz en la mente y en el corazón, nos proyectan para construir una sociedad más justa, donde hay un principio rector que es más alto que la ética y que por principio nos dice, ya no seas más así, Gio, ya te has equivocado mucho, ya no sigas con los mismos comportamientos. Y esa palabra, a pesar de nosotros, nos va forjando, nos va esculpiendo, nos va transformando poco a poco. Por eso debemos estar expuestos a esta palabra maravillosa. Por eso dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more en abundancia en vuestros corazones hasta que Cristo sea formado. Y entonces, este preámbulo del capítulo 5 es cuando un padre le dice a su hijo que primero esté atento a la sabiduría, 2, que incline su oído a la inteligencia y que guarde el consejo. La escritura usa unas palabras muy hermosas. Ese guardar significa preservar algo valioso para que no se me pierda. ¿Lo recuerdan? Que lo vimos ayer. Sobre toda cosa guardada, que valores, que aprecies. Ay, las joyas las juego en la caja fuerte, el carro en el garaje, que no me lo toquen. Guarda, guarda. Consejo de sabiduría. Hijo mío, no te vayas por el mal. Es increíble. Y el tema de hoy, que se me había pasado darles el título, es
La meta eres tú. Sí, así es. La meta eres tú. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde el mundo tradicional, desde el mundo empresarial, de liderazgo, frases como conquista tu ser interior, coloniza todos tus miedos, ve más allá porque te han enseñado a conquistar el mundo exterior. Pues están muy acertados porque realmente es ahí donde no tenemos el control de nuestras emociones. Por eso cuando Dios habla del Espíritu Santo, recuerden que es la versión de Dios santificándonos. Recuerden que ayer les decía que esta mesa es de madera. Escuchen, esta mesa es de madera. Entonces, mesa, la cosa. Madera, la naturaleza. Pero ahorita le voy a colocar madera buena. Ay, madera buena. Es decir, naturaleza, madera. Buena, atributo o característica. Pues Dios es el ente, la persona, pues sabemos que no es una persona, pero Él es santo. Santo es su naturaleza, perdón, espíritu. Dios es espíritu, es su naturaleza. Y santo es un atributo. Es decir, Dios es espíritu santo. Es decir, la manifestación de Dios santificando al ser humano. A través de esa acción es que podemos someter las obras de la carne, que son los que estamos acá. Así que aquí en esta instrucción le está diciendo, no te vayas sobre los deseos de la carne. Aunque desde el pensamiento judío, cuando se habla de la mujer, pues pareciese que si hubiese escrito esto como si fuera solo los hombres. No, es realmente la misma connotación de que esto es igual para el hombre y para la mujer. Así que algunos toman como, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Esa expresión de la mujer extraña se puede interpretar como el mal instinto que está en la mujer y en el hombre que me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Claro, pero esa es una alegoría para que lo entendamos, porque en este capítulo sí está hablando del adulterio, de la fornicación y de toda desviación que tiene que ver con los propósitos de Dios. Y hay algo importante que esta palabra nos dice. Si nos devolvemos aquí, si repasamos aquí en el capítulo 5 de Proverbios, ahí dice, atento a la sabiduría, a la inteligencia y al consejo, a esos tres pilares para vivir. Pero si nos devolvemos al capítulo 1, cuando empieza este libro de Proverbios, que hemos pasado por ahí comiendo esos banquetes maravillosos, dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y miren esta prosa de intelecto y de genialidad. Este no es un manual de instrucciones, es un banquete para el alma. Y dice, ¿para qué? Para entender. Escuche, entender significa una forma de comprensión interior. ¿Cómo les parece? Para sopesar, para entender. Escuchen, sabiduría y doctrina. ¿Sabiduría para qué? Pues para poderme saber conducir, que es donde está fallando la humanidad. No sé conducir mis pensamientos, no sé conducir mis conversaciones, hiero, ofendo. Mis emociones ni se diga. A mí ni que me toquen porque ahí sí va cristiano, manso, pero no menso. Es decir, no nos sabemos sabiduría para qué. Sabiduría es actuar como lo haría Dios en determinado momento, o guiar el barco de tu vida en medio del arrecife, de las rocas, de las olas, del mar agitado. Es como llevar ese barco en medio de la vicisitud, de la prueba, de la tentación, pero llevarlo a buen puerto. Pero también doctrina. Escuchan la palabra doctrina, toma la raíz desde entrenamiento para la vida, de saberme conducir. Entonces es maravilloso para entender sabiduría y doctrina. Y sigue además para conocer razones y prudencia. Es decir, cuando yo hablo de razón, es que no estoy loco, no estoy desquiciado, no ando por ahí como alguien empezando embobado, sino que sopeso las cosas, tengo razón, tengo juicio y prudencia. Es la capacidad de descubrir el fruto de mis conversaciones y de mis acciones. ¿Qué va a causar si yo en una conversación le digo a mi esposa, pues sí, como tu mamá, tú siempre eres así? Entonces, esa prudencia es esa capacidad que yo tengo de anticipar que yo puedo herir y dañar a otra persona. ¡Wow! Pues que esto es extraordinario. Esto es lo que deberíamos estar enseñando en las escuelas, en las empresas, en las universidades, porque es una forma de sabernos conducir.
Y además sigue todavía para recibir, escuchen, para recibir consejos de justicia, juicio y equidad. Es decir, de no irme más allá de mi egoísmo y simplemente pensar en lo mío y ser injusto con el necesitado, ser injusto con mi hijo, ser injusto con mi esposa, con tu esposo, con mi vecino, con mi socio. Justicia, juicio. Juicio significa criterio, discernimiento. Esto está mal hecho, no lo puedo hacer. Y equidad, es decir, no estar parcializado. Pero ¿qué profundidad es esto? ¿Qué maravilloso es esto? Y para terminar, en el capítulo 1 de Proverbios que estamos esbozando aquí, parafraseándolo, y dice, y para dar, escuchen esto, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué significa a esto? Cuando te llegue esa tentación, si estamos así desprevenidos, pues nos va a golpear. Y esa sagacidad es sagacidad contra mí, contra mi ser interior, que es el que me quiere controlar y llevar cautivo a la ley del pecado. Para dar sagacidad a los jóvenes inexpertos que le dicen, prueba esto, que eso todo el mundo lo hace, hagámoslo una vez, no seas tan puritana, subámonos por allí, vayamos juntos. No nos merecemos esto. Para ese hombre casado, para esa esposa casada, para ese empresario, para ese político, para ese militar, que es simple a pesar de que tenga conocimiento intelectual, pero no del corazón. Dice, sopesa lo que vas a hacer. Es para que tú puedas decir, no te dejes arrastrar por la ingenuidad de tu mal instinto. ¡Wow! ¡Qué profundidades de las riquezas del amor de Cristo! Escuche, y para dar a los jóvenes cordura e inteligencia. ¡Guau! ¡Qué maravilloso es esto! Cordura viene de cardio, es decir, de entender con el corazón las cosas. E inteligencia, que es una palabra que viene de inteleer. Intu legere, es decir, leo lo que hay dentro, resuelvo, entiendo y comprendo las cosas. ¿Cómo no leer esto y enseñarlo? La palabra de Dios no es un libro de misticismos donde yo hago cosas para que Dios me las haga a mí sin que yo intervenga. No, eso no fue lo que dijo cuando empezó el primer capítulo de la historia de la humanidad. Cuando puso al hombre, le dijo, bueno, mijitos, yo ya los hice parecidos a mí, a imagen y semejanza, de aquí en adelante sojuzguen ustedes también, porque yo les enseñé que cuando uno llega a una casa o a un hogar, es posible que haya caos, que haya oscuridad, que haya vacío, se perdió el sentido de la vida y además hay desorden, oscuridad, vacío y desorden. Pues ustedes, que son semejantes a mí, también sean esos reparadores sociales, ordenen el caos, el desorden, lleven luz y llenen donde hay vacío de amor. Esta palabra es maravillosa. Este entrenamiento para la vida. Estaba leyendo este libro que se llama La Quinta Disciplina, Escuelas que Aprenden. Y me parece como si estuviese leyendo Deuteronomio. Y ellos toman un ejemplo que dice, ¿qué es aprender? Regálenme un minuto, les leo esto, que me parece un bocado intelectual, que dice así, en el idioma chino, 2 caracteres representan la palabra aprender. El primero significa estudiar. Se compone de 2 partes. Un símbolo que quiere decir acumular conocimientos, y que se pone encima de un símbolo que representa a un niño en una puerta. El segundo de los 2 caracteres significa practicar constantemente y muestra a un pájaro que desarrolla la capacidad de salir del nido. El símbolo superior representa el vuelo, el inferior la juventud. Para la mentalidad asiática, aprender es una actividad continua. Tomados conjuntamente, estudiar y practicar constantemente, sugieren que el aprendizaje debe significar dominio de la manera de mejorarse a sí mismo. ¡Wow! Pero esto viene de una de las mejores academias del mundo. Pero esto ya lo había escrito Salomón. Cuando yo les hablé para dar sabiduría, entendimiento, sagacidad, entrénate para que te puedas dominar a ti mismo. Por eso no hay que buscar. Claro que el apóstol Pablo lo dijo,
o también lo escribieron en Proverbios, escudriñenlo todo, escudriñenlo todo. No se vuelvan solamente, y miren qué pueden retener, pues tenemos principios, todo lo ha creado Dios. Por eso allá en Deuteronomio 6 se da la primer clase de programación neurolingüística, que los hombres se quieren robar eso, y siendo dos americanos, John Grinder y Richard Bandler, inventaron la programación neurolingüística porque ellos enseñaron que el hombre aprende visualmente cuando puede ver las cosas, también puede aprender cuando lee y también puede aprender cuando lo tocan. Pues les tengo una noticia extraordinaria. Hace casi 4000 años, el mismo Dios, cuando sacó a ese pueblo de Israel de la esclavitud, que tenían una mentalidad de esclavos, de perdedores, que ya se habían perforado las orejas, que estaban perdidos, idólatras, Él les dijo, necesito reprogramarlos. Así que estas palabras las repetirás. Escuchen, las repetirás en la mañana, en la tarde, al levantarse, al acostarse. Eso estaba el canal auditivo, pero además las escribirás en las paredes. El niño se levantaba y la veía ya, estaba al muro, la iba ya, iba a la cocina, la veía ya, iba al baño y la veía ya, para que atacaran el canal visual. Pero además se las van a amarrar en las manos, en las frentes. Aquí en la manito, en la frente, se van a amarrar una cajita apretada que diga, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y al niño le tallaba esa caja ahí y decía, ¿pero qué es eso? Hasta ahí está el Shema. De manera que no hay nada, ninguna sabiduría que el ser humano haya querido adjudicarse que no esté en este poderoso manual, y que nosotros debemos hacernos cargo de nuestras vidas y entrenarnos para vivir. Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra. Permite que dejemos de estar siendo irresponsables. ¿Y qué pasó, Adán? No, es que usted me dio a esa mujer y ella fue la que me hizo. ¿Y a usted qué le pasó, Eva? Pues usted creó la serpiente, yo no tengo la culpa. No, pues es que la palabra dice que yo. No, hagámonos cargo de cómo queremos vivir, Señor, enséñanos. Llénanos de tu espíritu, de esa versión tuya en el Espíritu Santo, para que cada día nos entregues una hoja en blanco, donde juntos, apoyados en ti, podamos escribir obras de amor, de paciencia, de bondad, de gozo, de fe y de dominio propio. Amén. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.